Hola, ¿cómo les va? Ahora vamos a comenzar la clase 17 de Introducción al Nuevo Testamento. Vamos a estudiar la Epístola de Santiago. Primero, veamos sobre el autor de la Epístola de Santiago. Hasta ahora estuvimos estudiando brevemente sobre la autoría de las epístolas paulinas y los evangelios. El autor de Santiago, como lo revela en Santiago 1:1, es Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento aparecen por lo menos 4 Jacobos. Primero, Jacobo, uno de los 12 apóstoles, hijo de Zebedeo. Jacobo, hijo de Zebedeo, era uno de los 12 apóstoles, ocupaba un rol muy importante y murió tempranamente como mártir. Hechos 12:2. Por lo tanto, este Jacobo no podría ser el autor de la Epístola de Santiago. En segundo lugar, había otro Jacobo entre los 12 apóstoles, el hijo de Alfeo. En tercer lugar, Jacobo, padre de Judas. Sin embargo, ninguno de estos dos son bien descritos en el Nuevo Testamento, por lo que no son considerados como autores de la Epístola de Santiago. ¿Qué otro Jacobo o Santiago queda? Quedaría Jacobo, el hermano menor de Jesús, y líder de la iglesia primitiva de Jerusalén. Ocupaba un rol muy importante en la iglesia primitiva. Algunos sostienen que este hombre no era el hermano menor de Jesús. Sostienen esto porque en la Epístola de Santiago el autor no hace mención de su parentesco con el Señor. Además, utiliza un griego excelente al escribir la Epístola de Santiago. Por estas razones, consideran que no podría ser Jacobo el hermano menor de Jesús. Sin embargo, Santiago no está hablando en base a su relación de parentesco con Cristo. Está testificando y glorificando el Evangelio en su condición de siervo de Cristo. Por lo tanto, es natural que no manifieste su relación de parentesco con Jesús. Además, las últimas investigaciones revelan y confirman que durante el siglo I el idioma griego estaba muy extendido y utilizado por los judíos en la región de Palestina. Por eso, Santiago podía escribir esta epístola. Además, los investigadores de la Biblia señalan que el griego usado en la epístola de Santiago es muy similar al griego del sermón de Jacobo registrado en Hechos capítulo 15. En este sentido, podemos sostener que Jacobo, el hermano menor de Jesús, es el autor de la Epístola de Santiago. Santiago no es personaje que ocupe mucha atención. Santiago no es personaje que ocupe mucha atención en el Nuevo Testamento.
La gente se interesa más en Pedro de entre todos los discípulos de Jesús, en especial en el catolicismo romano. Pedro es de gran interés. Los reformadores protestantes se interesan mucho en la doctrina de la salvación por la fe del apóstol Pablo. Y cuando hablamos de Santiago, generalmente la gente piensa que se trata de Jacobo, hijo de Zebedeo, uno de los discípulos de Jesús. Además, el Jacobo, hermano menor de Jesús, no es mencionado frecuentemente. Luego está Jacobo el menor, el hijo de Alfeo. Sin embargo, Jacobo, el hermano menor del Señor, ocupó un rol muy importante en la iglesia primitiva, especialmente si lo vemos en el Concilio de Jerusalén, relatado en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Observamos que Jacobo guía con liderazgo el concilio. Si bien durante el ministerio público de Jesús, Jacobo no creía en Jesús, después se encontró con el Cristo resucitado y estuvo entre la multitud que esperaba al Espíritu Santo en Pentecostés. El autor de la epístola de Santiago es este Jacobo. En Santiago 1:1, Santiago saluda a las 12 tribus que están dispersas. Si consideramos que Santiago estuvo liderando la iglesia de Jerusalén, podemos suponer que escribió esta epístola para Jerusalén. Obviamente la expresión las 12 tribus que están dispersas es una expresión metafórica para referirse a toda la iglesia de Cristo, que es el verdadero Israel. Al igual que en Primera de Pedro 1:1, estas expresiones se refieren a todos los cristianos que viven como peregrinos dirigiéndose a su verdadera patria. Por lo tanto, los destinatarios de la epístola de Santiago son claramente todos los cristianos en Cristo. Con todo, Santiago no deja de interesarse en sus compatriotas judíos. Hechos 11:19 dice que había cristianos que recorrían Fenicia, Chipre y Antioquía, predicando la palabra solamente a los judíos. Esto muestra que la iglesia primitiva seguía interesándose en los judíos. La epístola de Santiago menciona frecuentemente a los personajes del Antiguo Testamento como Abraham, Rahab, Elías, etc. También apela a los destinatarios usando con naturalidad y familiaridad el contenido del Antiguo Testamento. Todo esto refleja el trasfondo judío de Santiago y su interés por los judíos. Además, en la epístola de Santiago se refleja la condición social y económica de la Palestina de aquel tiempo. Por ejemplo, en el capítulo 4 se habla del comerciante que viaja lejos por su negocio. En los capítulos 2 y 5 habla de los ricos que oprimen a los pobres. Todo esto refleja la situación de la Palestina de aquella época. Por lo tanto,
Probablemente Santiago escribió esta epístola desde Jerusalén, donde él ministraba. Se proponen dos fechas posibles del registro de la epístola de Santiago. Algunos sostienen que pudo haberse escrito a principio o a mediado de los años 40. La segunda sugerencia es que se escribió a principio de los años 60, antes del martirio de Jacobo, cuando las enseñanzas de Pablo estaban extendidas en las iglesias. Acorde a la idea de la fecha del comienzo de los años 40, la epístola de Santiago sería el primer libro del Nuevo Testamento en escribirse. Pero pensemos dentro del contexto del énfasis en las obras que provienen de la fe verdadera. Quizás cuando Pablo enseñaba la doctrina de la salvación solamente por la fe, con el paso del tiempo, los creyentes llegaron a entenderlo mal. Por eso, Santiago, para corregir este malentendido, habría escrito esta parte de la Biblia. En este sentido, la propuesta de la fecha tardía, o sea, a comienzo de los años 60, se considera más correcta. Ahora, veamos el contenido y tema de la epístola de Santiago. La epístola de Santiago, más que una epístola, se lo puede considerar un sermón. En Santiago 1:1 se omite el saludo inicial, por lo que no tiene el formato de las epístolas clásicas. Santiago tiene en total 108 versículos, entre los cuales 60 versículos usan verbos imperativos. Frecuentemente llama la atención de los lectores. Por ejemplo, dice queridos hermanos. Frecuentemente hace preguntas retóricas. En este sentido, si bien tiene la apariencia de una epístola, en realidad tiene un fuerte carácter de sermón. La epístola de Santiago usa muchas de las máximas que se ven en Proverbios. También incluye mucho contenido y temas que recuerdan al Sermón de Monte de Jesús. En este sentido, la epístola de Santiago es el libro del Nuevo Testamento que más se parece a los libros sapienciales, es decir, de sabiduría del Antiguo Testamento. Entre varios temas importantes que trata la epístola de Santiago, primero habla de las diversas pruebas y tentaciones que sufre el cristiano. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Recuerda que las pruebas resultan en pruebas de fe. La prueba de fe produce paciencia, que nos hace perfectos y cabales. Exhorta a acercarse a Dios para pedirle sabiduría y vencer las pruebas. Dice que pida con fe, sin ninguna duda. Asegura que toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Por eso, no debemos ser codiciosos. Como dice
el capítulo 3, versículos 14 al 16, no debemos envidiar ni discutir. ¿De dónde vienen las envidias y los pleitos? De la concupiscencia. Aunque codiciamos, no obtenemos nada. Aunque matemos, envidiemos y peleemos, no obtenemos nada. Recuerda que solamente podemos recibir lo que Dios nos concede. Por lo tanto, exhorta a ser pacientes y acercarnos solo a Dios en oración. Este es el mensaje del capítulo 4, versículos 1 al 4. El capítulo 5 sigue hablando de la oración. Capítulo 5, versículo 11 enseña a recordar la paciencia de Job y orar soportando toda clase de dificultades. Capítulo 5, versículos 15 y 16 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración del justo tiene mucha fuerza para producir milagro. Por eso exhorta a imitar la oración de Elías. El segundo gran tema de Santiago tiene que ver con la fe y las obras. Con respecto a la relación entre la fe y las obras, algunos malentienden diciendo que se contradice con la idea de Pablo. Por ejemplo, Santiago 2:17 dice: la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El 2:24 dice: el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Gálatas 2:16 dice: el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Por eso, equivocadamente, consideran que hay una contradicción entre Santiago y Pablo. Sin embargo, esto se debe totalmente a un malentendido sobre el énfasis de Santiago. Pablo se refiere a la fe salvífica, o sea, a la fe verdadera para ser unido a Cristo y recibir toda su gracia. Pablo, hablando de la salvación que se recibe solamente por fe, habló negativamente de las obras o la ley. Y tiene su motivo. Es porque durante el tiempo de la predicación del Evangelio a los gentiles, los judaizantes habían entrado a la iglesia con cuestiones de alimentos y fiestas judías, señalando que para ser salvo se requería de obras de cumplimiento de la ley junto a la fe en el Evangelio de la cruz de Cristo. Pero eso no era el Evangelio, era legalismo. Pablo estaba condenando eso. ¿Cómo recibe la salvación el hombre? El hombre recibe la salvación solamente por la fe en Cristo. En la iglesia primitiva había personas que entendían mal esta doctrina de la salvación solamente por la fe en Cristo como Señor. Había gente que se iba al otro extremo del error. Por eso, había algunos cristianos que vivían sin ninguna relación con la ley, totalmente separado de los mandamientos y las normas morales del Antiguo Testamento. Además,
sostenían que un cristiano podía vivir de cualquier forma y que esto no tenía nada que ver con la salvación. De ser así, entonces, la fe en Jesús sería meramente una cuestión de teoría y conocimiento intelectual. Santiago señala que este tipo de asentimiento meramente intelectual es la fe de los demonios. Santiago reprende la clase de fe que es simplemente un asentimiento intelectual. Santiago 2:19 dice: Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La fe no se trata simplemente de un asentimiento intelectual. Obviamente, la fe incluye la parte intelectual, pero hay que estar totalmente de acuerdo y confiar para que sea la verdadera fe de salvación. Por eso, la fe verdadera siempre debe reflejarse en la vida de obediencia y conducta correcta. Estas cosas siempre deben manifestarse como evidencia de la fe verdadera. Si una persona no manifiesta la vida de obediencia y conducta recta, podemos sospechar que se trata de alguien cuya fe no sea la verdadera, no es de salvación. Santiago 2:14 dice: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Las obras de Abraham evidenciaron su fe. En este sentido, la Biblia señala que su fe ha sido perfeccionada por sus obras. Porque la fe no tiene obras, porque la fe que no tiene obras no es la verdadera fe que conduce a la salvación. También Rahab, que antiguamente había sido ramera, luego llegó a demostrar su fe mediante sus obras. Del mismo modo que el cuerpo sin alma está muerto, la fe sin obras está muerta. Nosotros conocemos las tres funciones de la ley. ¿Cuáles son las funciones de la ley? Primero, cumple la función de exponer el pecado. A través del espejo de la ley nos muestra nuestros pecados y los resultados del pecado, que son la muerte y la miseria, haciendo que de esta manera busquemos al Salvador exclamando: «Oh, ¿dónde está el Salvador que me pueda salvar?». Esta es la función de la ley. Es como un maestro, como un ayo que nos instruye. La segunda función de la ley es el uso civil. Coloca la norma absoluta de Dios en este mundo que ha perdido la norma absoluta del bien y del mal, con la intención de que el mundo no se corrompa hasta el límite. Dios nos ha dado la ley. La tercera función de la ley es servir de manual para que el pueblo de Dios que recibió la salvación sepa cómo vivir como es digno del pueblo de Dios. Calvino dijo que esta es la tercera función de la ley. Este es el énfasis de la epístola de Santiago. Si los cristianos que afirman creer en Dios, que afirman ser salvos, no manifiestan las palabras y conductas propias del cristiano,
se trata de una fe muerta. Santiago no está enseñando la salvación por obras, más bien está enseñando que si tenemos la verdadera fe que justifica, entonces la evidencia de eso es la manifestación de obras en nosotros. Esto coincide perfectamente con la enseñanza de Jesús. Mateo 7, versículos 26 y 27 dice: Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En este sentido, no hay ninguna contradicción entre Santiago y Pablo, entre la fe y las obras. Con respecto a la conducta del creyente, Santiago habla especialmente de algunos temas. Santiago habla, primeramente, de la importancia de las palabras del creyente. Santiago 1:19 dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Capítulo 1, versículo 26 dice: Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. En el creyente, sus palabras pueden ocasionar grandes problemas tanto para sí mismo como a los demás. Capítulo 3, versículos 1 al 12. Mientras Santiago trata el tema de la obediencia y las obras, enfatiza la vida de servicio y atención a los pobres, a los huérfanos y a las viudas. Santiago 1:27 dice: La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Capítulo 2, versículos 2 al 4. Además, Santiago trata la enseñanza sobre el mundo y la riqueza como parte importante de las obras. Capítulo 4, versículo 4. Capítulo 5, versículos 1 al 6, advierte que la búsqueda de las cosas del mundo y la acumulación de la riqueza con codicia son vanos delante de Dios. Santiago demanda la restauración de la piedad verdadera, pura y sin manchas. De hecho, realmente Santiago mismo era apodado Santiago el Justo, debido a su fe y piedad sobresaliente. El justo Santiago muestra claramente lo que es un justo y exhorta a ser pacientes en las pruebas, esperando la ayuda de Dios con oración y guardando fielmente la fe. Con esto finalizamos la clase 17 de Introducción al Nuevo Testamento. Muchas gracias.